El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer, como siempre, conectarnos con la vida, conectarnos con los temas que nos hacen vivirla de formas más gratas, más plenas, más sanas. Y por eso hoy tenemos un tema muy especial. A lo largo de esta semana y en reflexión sobre la no violencia y el Día Internacional de la No Violencia, Red Vital ha querido tocar temas que nos permiten hacer justamente una reflexión frente al tema. Y hoy hablaremos de la paz y la no violencia desde casa. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para contribuir a que eso que parece ser un asunto de los gobiernos, del Estado, del orden público, de la seguridad ciudadana, empiece por el tipo de ambiente que desarrollamos en nuestros hogares? ¿Cómo se hablan papá y mamá? ¿Cómo le hablamos a nuestra pareja? ¿Qué tipo de información le damos a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué estamos viendo en televisión? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos cantando? ¿Qué tipo de información, muchas veces de manera inconsciente, está detrás de esas reacciones que son primarias y que habitan tanto a hombres como a mujeres? Vamos a hacer entonces una conexión con la vida en red y vamos a conocer también el papel que desempeña la policía comunitaria como un organismo de tipo civil que se ocupa y se preocupa también por lo que pasa en casa y por lo que pasa en nuestros barrios y comunidades. Veamos. Hoy nos encontramos en el Colegio María Mediadora, institución educativa que hemos estado interviniendo durante estas semanas en el tema educativo, ya que en coordinación con la administración municipal hemos tomado la decisión de intervenir estas entidades, estas instituciones educativas para atacar un poco el problema de la delincuencia y la inseguridad desde nuestras bases. Si educamos a los niños, si los capacitamos, si les damos una charla, si los formamos en valores, podemos prevenir el delito, podemos prevenir la delincuencia que se nos ha venido desencadenando debido al incremento de población que ha sufrido el municipio. Ustedes pueden tomar grandes decisiones, ustedes siempre van a tomar buenas decisiones para que sean unas personas exitosas en la vida. Decisiones como optar por aplicar sus valores todos los días, el valor del amor. Yo le pregunto, álceme la mano los que hoy se levantaron y le dijeron a mamá y a papá que los amaba mucho. La Policía Comunitaria es uno de los grupos de toda nuestra Policía Nacional. Nosotros lo que trabajamos, nos especializamos más es en la prevención. A pesar de que la fortaleza de la institución policial es trabajar la prevención, nosotros no somos reactivos, sino que vamos a los colegios, nos subimos a las rutas de buses, vamos a los barrios a recordarle a las personas algunos TIC de seguridad y algunas cosas para que ellos puedan siempre, todos los días, fortalecer sus valores en cada uno de su actuar diario. Nosotros siempre en lo que tiene que ver en convivencia, nosotros tratamos de que los niños eviten siempre tener roces o tener problemas con sus padres. Que ellos entiendan que no es peleando con papá y mamá. Hay algo y es que el niño sueña, el adolescente cree que es rompiendo normas o reglas como él debe de salir adelante y el adulto deja de soñar. Nosotros lo que tratamos es que el niño nunca deje de soñar, que el adolescente no rompa reglas, pero que la persona adulta entienda de que debe seguir soñando como ese niño que alguna vez fue. Para que ustedes todo el tiempo siempre estén caminando de la mano de papá y mamá, de la mano de sus docentes que están todos los días con ustedes y de la mano de esas personas que tanto los quieren. Cada una de las estaciones de policía tiene un personal de policía comunitaria. Ese personal maneja unos diagnósticos de acuerdo a la problemática donde la tenemos, dónde está sectorizada, dónde nos están sucediendo cada uno de los problemas. De acuerdo a esto, nosotros buscamos las causas que lo están originando
y los factores para poder intervenirlos. Entonces, vamos, no siempre intervenimos una institución porque tenga problemas. Podemos intervenir una institución porque no tiene problemas y no queremos que sucedan estos problemas allí. Instituciones como esta, que tienen un grado muy alto de fortalecimiento de valores, también nosotros debemos de aportar con un granito de arena. Para nosotros es muy gratificante porque siempre donde vamos las personas nos reciben de brazos abiertos. Yo pienso que es saberle llegar a la comunidad, es que ellos nos entiendan de que la policía está hecha, está creada para el bienestar de ellos, para poderlos ayudar, para darles una mano tanto en su convivencia, pero también en su seguridad. Muchísimas gracias a la labor que desempeña la Policía Comunitaria en nuestra ciudad. Y a propósito de un enfoque interdisciplinario y lo que en el día a día puede vivir una madre de familia, un estudiante, vamos a estar conversando en la consulta con todos ellos para entender un poquito más qué podemos hacer cada uno de nosotros por la paz, por la no violencia, por la convivencia. Vamos entonces a la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña una gran amiga de esta red vital. Ella es la médica y sexóloga Carolina Londoño Gutiérrez. Bienvenida, Carolina, gracias por estar aquí. Feliz de acompañarte nuevamente. Yo sé que sí. El Centro Psicopedagógico Integrado nos va a estar contando muchas cosas a propósito también del Congreso Latinoamericano de Sexología que se realizará la próxima semana en nuestra ciudad, a propósito también de los derechos humanos sexuales y reproductivos como un enfoque que tiene que ver también con el respeto, con la paz y la no violencia. Les presento a Luz Dari Gómez. Bienvenida, Luz Dari, gracias por estar aquí. No, para mí es un placer la invitación que me hacen y es un gusto participar de este tema que yo creo que de una u otra manera nos toca a todos. Así es. Luz Dari es profesional en desarrollo familiar y es líder de la Comuna 6, trabaja con la Junta de Acción Administradora local, y además hace parte de los equipos móviles de protección integral del ICBF. Vienen con Luz Dari 3 mujeres muy especiales, cada una desde su rol en esta sociedad, desde lo que hace en casa, desde lo que hace con sus pasiones, con el estudio, con la educación de sus hijos. Les presento a Michelle Serna. Ella es bachiller, además una exploradora del tema de la escritura, del arte. Nos estarás contando también qué representa para ti eso. Gracias, Michelle, por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Está con nosotros también Estefan Vélez. Estefan es estudiante universitaria de Comunicación Social de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Estefan, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado al programa en el día de hoy. Un placer tenerte aquí. Y está Luz Diony González con nosotros como madre de familia de una chica de 17 años y bueno, yo creo que deseosa también de compartir con nosotros qué visión tiene de la paz, de la convivencia. Gracias, Luz, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Si pudiéramos empezar por definir algo en este programa que tiene un tema muy amplio, pero que definitivamente nos toca a todos los días, ¿cómo podríamos definir la no violencia, la paz? A veces lo hablamos desde una visión muy externa, como algo que se vive en las ciudades, como algo que se vive en un país, en un planeta, pero también qué pasa con esa sensación interna y a veces del lugar del hogar. Carolina, ¿qué podríamos decir que es la no violencia, qué es la paz? Pues mira, la paz, desde el punto de vista que tú lo pones, es la integridad de todos esos componentes que nos lleven a tener salud física, salud mental, salud sexual, salud espiritual y trascendental consigo mismo y con los demás, que nos permitan una comunicación donde lo que se ha dicho y lo que se ha escuchado sea empáticamente respetado y que nos permita una convivencia sana desde las diferentes miradas, entendiendo que somos una cultura súper plural, con una visión muy distinta de las diferentes comunas y entidades sociales que tenemos, pero que esa misma comunicación no violenta nos permita engendrar ese estilo de vida que nos dé la armonía suficiente para convivir. Ajá. Luz Dari, en tu labor obviamente de acompañamiento a las familias, en la prevención del abuso sexual, de violencias sexuales, buscando que el tipo, por ejemplo, de situaciones que se viven en casa cuando hay un consumidor de sustancias psicoactivas no desencadenen estas situaciones de desarmonía y de violencia, para ti, ¿qué es lo que le hace falta a las familias para tener esa experiencia de la paz? ¿Qué ves tú en tu trabajo?
Bueno, yo tanto desde mi trabajo, pero también desde la experiencia como profesional en desarrollo familiar, veo que lo que ha faltado por muchos años ha sido una intervención más directa hacia ese núcleo tan importante que es la familia. Entonces, las familias no cuentan con todas las herramientas necesarias para afrontar las diferentes etapas del desarrollo de los niños, de la familia, de los ciclos vitales. Entonces, esto ha hecho que cada uno desde su experiencia, desde su vivencia, como familia de origen, eso es lo que ha trasladado hacia estas nuevas evoluciones de la vida, de las culturas, de estos cambios que todos los días son más y más rápidos y que la familia está todavía sin todos los elementos que necesita para afrontarlos. Entonces, primero que todo hay que abordar ese tema de familia y he tenido la experiencia de que es casi personal, o sea, cada familia es un mundo, como cada ser humano es un mundo. Entonces es un tema que hay que tratar más profundamente al interior de cada familia para poder evitar estas situaciones. Muy bien, pues vamos a hablar de esos elementos, de esas herramientas, de por qué es importante atender a la individualidad, entender que cada ser humano puede percibir el mundo distinto y eso hará que incida en procesos de paz y de convivencia y de tranquilidad en el hogar o por el contrario, digamos, lo afecte. ¿Cierto? Yo quiero preguntarles a nuestras tres invitadas mujeres, lástima no tenemos hoy voces masculinas, pero espero que se unan a través de nuestras líneas telefónicas en nuestra sección Zona Interactiva y también a través del chat, pero aquí estas voces por algo están acá y me parecen muy importantes desde la perspectiva tuya, Michelle, como joven, como estudiante. ¿Cuál sería para ti el obstáculo más cotidiano, el que más nos encontramos a la hora de facilitar la paz? Me refiero a por qué en un diálogo un par de amigas o un par de amigos terminan peleando, porque en la casa, ¿cuál crees tú que es el principal detonante de una discusión hoy día? Yo creo que el principal detonante de las discusiones es que siempre queremos tener la razón. Siempre es desde el punto personal, desde como yo, desde el yo. Entonces es algo muy importante. Las personas creen que el ego, el orgullo y todo este tipo de cosas se deben dejar a un lado, ¿cierto? Hay personas que no lo manejan mucho, hay otro tipo de personas que sí lo tienden a manejar. En una conversación de dos personas que quiere cada una ganar, porque los seres humanos yo creo que a ninguno nos gusta perder, siempre estamos buscando eso, estamos buscando ser más que el otro y demostrarle al otro que somos más que él. Entonces yo creo que lo que es el orgullo, el ego, todo ese tipo de cosas, sí, hacen parte de eso. De la violencia, de que un diálogo no llegue a un feliz término. Muy bien, pues yo creo que nos ha dado unas pistas importantes, qué rico retomarlas ahora. Estefanía, ¿qué piensa? ¿Cuál es ese obstáculo, si estás de acuerdo con Michelle? Y también le agregaría otro elemento, no escuchar. Uno tiende pues a hablar con otras personas y considera que solo lo deben escuchar a uno y uno no se toma la molestia de escuchar al otro. También hay como un interruptor que es, o sea, uno quiere decir algo, pero la otra persona entiende otra cosa. Entonces, yo creo que es como también falta de concentración y de escucha, porque yo le quiero decir a usted algo y usted lo toma de otra manera, ahí puede empezar un problema grande. Que puede extender. Entonces, yo diría eso. Hablaremos de eso también, de qué tan dispuestos estamos a escuchar de verdad o desde dónde estamos escuchando al otro, si terminamos malinterpretando o es que tampoco nos sabemos expresar. Yo digo algo. Sí, Michelle. Si no escuchamos al otro es porque tampoco nos escuchamos a nosotros mismos. Muy bien, ahí dejas casi que una frase pues que mejor dicho nos va a dar para todo el programa. Luz Dion. Bueno, desde el proceso en el que yo vengo, desde ser madre, y también salir al proceso público, como es ser una líder comunitaria, se visualiza mucho, es la falta de diálogo y la competitividad que se mueve dentro del ámbito en el que se mueven las personas, ese ego, que es el que las compañeras dicen, que es lo que nos está faltando para aceptar las otras personas como son y con sus cualidades igualmente. O sea, el hecho de querer pretender ser competitivos nos ha hecho perder la esencia de nosotros mismos y de nosotras mismas en los procesos y en las casas, que los jóvenes sean escuchados y que sean tenidos en cuenta. Que no sea una norma dentro de la casa imponer, sino que sea llegar a consensos, a llegar a acuerdos con los mismos hijos y escucharlos en las casas. Desde adentro, desde el núcleo familiar, es supremamente importante escuchar a nuestros jóvenes. Muy bien.
La escucha, eso que entendemos como el ego, la avidez por ganar una conversación, la frustración que sentimos al perder, un bajo nivel de frustración, un bajo nivel de autoestima también. Todo esto tiene que ver con el tema de la paz y la no violencia y está detrás incluso de cualquier proceso a nivel nacional. Empieza en casa y está allí, digamos, el primer nido para que cualquier proceso de paz y convivencia y no violencia prospere. Tenemos la encuesta también para ustedes, para que opinen sobre el tema que elegimos hoy. Les recuerdo que la ubican fácilmente en nuestro fanpage de Teleantioquia, nos ubicas en Facebook como canal Teleantioquia y la pregunta que te hacemos es, ¿cuál crees que es una de las claves más importantes para una convivencia en paz en el hogar? A, el respeto por la opinión del otro. B, no tomarse de todo de manera personal, sino escuchar sin prevención. C, ponerse en el lugar del otro cada vez que vamos a hablar. Y D, evitar consumir contenidos de violencia en televisión. Cualquiera de estas podría ser una opción válida. Queremos que nos digas cuál crees tú que sería la más importante o la que de pronto nos está haciendo falta tener en cuenta. Les recuerdo que nos pueden también ver a través de nuestro portal www.teleantioquia.com.co. Es muy fácil. Das clic en el enlace en vivo y una vez das clic vas a estar conectado con nosotros, puedes decirnos lo que piensas, compartirnos tus preguntas, tus inquietudes o de pronto alguna historia en donde hayas visto que resultó eficiente, eficaz tu actitud para resolver un conflicto. De eso se trata nuestro programa de hoy, paz y no violencia desde casa, paz y convivencia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Herramientas, instrumentos prácticos, cotidianos para propiciar espacios de paz, de no violencia, para facilitar la resolución de un conflicto, así sea simplemente una aparente, sutil diferencia de opiniones. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántas emociones nos mueven en el fondo cuando sentimos que nuestra opinión o no es tenida en cuenta, o no es entendida, o no es valorada? Vamos a hablar del tema y quisiera preguntarle a Carolina sobre esas pistas que has encontrado en tu trabajo frente a la comunicación no violenta. ¿Qué tipo de herramientas son útiles? Por ejemplo, en un estado de ira, en un estado de una emoción que es difícil de controlar, ¿cómo pueden proceder? Claro. Mira, yo me iría, te voy a dar respuesta a tu pregunta, pero me iría un poquito atrás, y es el cómo una persona puede identificar qué es lo que está sintiendo, porque ese también es un parámetro a veces de comunicación no tenido en cuenta. A veces estamos hablando desde la manifestación de la tristeza, cuando en realidad estamos sintiendo mucha rabia, mucha ira, o salimos corriendo sintiendo miedo cuando lo que estamos es muy enojados. Entonces hay una clavecita terapéutica que nos ha servido muchísimo y yo le llamo el MATEA: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Cómo partir de la identificación de estos 5 sentimientos, y cuando la persona sabe ya qué está sintiendo, se tiene que hacer 2 preguntas. La primera es, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Cuando yo siento rabia, siento algo acá en el estómago; cuando estoy triste, lo siento en el pecho; cuando tengo miedo, lo siento en las manos; me pongo fría o me da calor. Una vez sepamos qué sentimos y que eso se relaciona con alguno de estos sentimientos, viene una segunda pregunta, y es, cuando yo siento esto, ¿yo qué necesito? Necesito un abrazo, necesito salir corriendo, necesito comer, necesito que me dejes sola, necesito que traigas un papel higiénico y llores a mi lado. ¿Yo qué necesito para sentirme acompañada en ese sentimiento? Y el tercero es de ti, hijo, papá, mamá, esposo, sociedad. ¿Qué necesito? ¿Qué espero que hagas para yo tener claro qué hacer con este sentimiento? No, vamos a repetir eso que me parece absolutamente importante. Entonces, a ver si nos aprendimos las 2 claves básicas. La primera, saber qué estoy sintiendo. Y recurro a esta sigla tan bonita que son miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. De allí se desprenden el resto de sentimientos. Entonces, identificar cuál de estos sentimientos me está habitando en ese momento, y esas pistas tan bonitas que nos daba Carolina. En el estómago casi siempre sentimos la ira, en el pecho la tristeza, en las manos entonces el miedo. Identificarlo y después preguntar qué puedo esperar o qué necesito del otro en la reacción. Muy bien. Ahí me surge una pregunta, y es, si ese otro, una vez yo identificado mi sentimiento, no responde del modo en donde, digamos, yo sentiría satisfecha esa necesidad, ¿qué podemos hacer en esa situación? Por ejemplo, en un estado de tristeza profunda, el otro no se conduele o no reacciona en una tónica de consuelo, sino porque quizás siente miedo. Claro.
se pone iracundo, por ejemplo. Exacto. Entonces, generalmente eso es lo que suele suceder. Mira, lo que yo le recomiendo a las parejas, a las familias es lo siguiente. Primero, esta tercera pregunta es fundamental. ¿Yo qué necesito de ti? Se supone que si estamos teniendo una comunicación empática, respetuosa, donde yo le estoy diciendo a la otra persona cuando yo esté así, qué necesito, también tengo que escuchar qué necesita la otra persona. Porque entonces allí viene la parte de la negociación que diría yo es fundamental para una comunicación no violenta. Si yo le digo, cuando yo esté enojada, déjame sola, y mi pareja me diga, no, es que cuando yo estoy enojado, no me vaya a dejar solo porque me siento violentado, yo quiero que te quedes conmigo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa negociación sin que ninguno de los dos tenga que abortar su sentir o tenga que empezar a hacer cosas desde la poca autenticidad que terminen violentando la relación? ¿Qué sería lo bonito de esto? Llegar a una negociación. Si yo sé que necesito estar acompañada, pero que mi pareja se quede, va a violentar la relación, posiblemente puedo resignificar un poco que esa compañía la puedo tener en 1 hora, 2 horas cuando su nivel de enojo baje. O entender que en ese momento no es la persona para acompañar. Eso es lo bonito de la comunicación no violenta, poder expresar esto es lo que yo necesito. Lo que sí no se valdría es yo saber que necesito estar sola, estar enojada y salir e irme y dejar a la otra persona hablando sola sin que sepa yo por qué me fui. Entonces ahí no hubo negociación. Y viene una palabra muy bonita que es la asertividad. ¿Qué significa? De pronto, Luz Dari, ¿qué le puedes decir también a los televidentes frente al tema? ¿Cómo puedo yo comunicar en un momento lo que siento? Así mi reacción de entrada le vaya a implicar al otro tener que entender, no imponer, pero sí expresar claramente para que la otra persona no entre en malentendidos, no malinterprete, no se sienta o rechazado o agredido. ¿Cómo ser asertivos? Sí, ser asertivos es precisamente mucha parte de lo que dice la doctora, y es saber llegar en el momento adecuado, indicado. O sea, no abordar la situación cuando está en el acaloramiento, en puro furor, sino esperar el momento preciso para poder tener un diálogo de doble vía. Inclusive en las mismas actividades que hacemos como profesionales, lo que más hacemos es esa capacitación de la comunicación asertiva, que los padres entiendan que los jóvenes tienen unos diferentes procesos de comunicar, pueden comunicar y todos a la vez, comunicamos con el silencio, con las actitudes, con los comportamientos, con todos esos temperamentos cambiantes que tienen. Entonces mirar en qué momento nosotros ser en el momento indicado para poder abordar estas situaciones. Cuando nosotros hablamos del tema de relación de parejas, es nosotros, primero que todo, partir de nosotros, ese autoconocimiento, ese conocimiento de sí mismo. Nosotros, cada uno podemos revisar qué nos duele, por qué nos duele, cuál es la solución. Entonces, en la medida que ya tengamos bien claro eso, pero primero nosotros podemos saber cómo también buscar soluciones. Otro de los puntos que toca la doctora que me parece muy importante es abordar si esta no es la persona indicada con la que yo puedo desahogarme o puedo superar la situación, buscar la persona adecuada. Si no la tengo, si no es un familiar, si no es un referente, un profesional. Pero la idea es que todos los días, permanentemente, trabajemos por esa salud mental, emocional, física, que realmente es la que nos conlleva a que seamos o personas enfermas o personas muy saludables. O personas, entonces, ser muy asertivo en eso también. Gracias, Luz Dari. O personas pacíficas o personas que propenden todo el tiempo por un conflicto o una actitud violenta. Michelle mencionaba algo sobre lo que estás diciendo, y es muchas veces no escuchamos al otro porque es que no nos escuchamos, y eso tiene que ver con lo que la doctora Carolina nos menciona, y es ¿qué tanto somos capaces de saber qué estamos sintiendo? Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de preguntas se hacen, o más bien qué tipo de respuesta tienen cuando se preguntan en una situación puntual qué estoy sintiendo? ¿Eso les sirve para controlar, por ejemplo, una sensación de extrema tristeza, o para no salir en llanto contra el otro, o para no ponerse en estados de ira? ¿Aprendemos a saber qué sentimos o a veces reaccionamos a la primera? ¿Cómo lo maneja Michelle, por ejemplo? Yo creo que eso están las dos. A veces, es que yo digo que depende de la situación, depende de la persona, depende del ambiente, depende de muchas cosas. Entonces, si vos has tenido, por ejemplo, fue en la mañana, vos en la mañana siempre estás un poco más calmado, estás más tranquilo,
Entonces a veces se puede manejar la cosa con más facilidad, ¿cierto? Pero después de un día de trajín en el cual vos has estudiado, has trabajado, en la noche vos no vas a reaccionar de la misma manera como reaccionaste en la mañana. Puedes reaccionar muy diferente. Entonces yo creo que se juega mucho con eso. En algunos momentos sí sirve mucho saber el por qué. Tengo rabia, vení, vos me hiciste esto o yo permití que lo hicieras, porque es que no siempre es el otro el que lo hace. Uno también permite que el otro haga. Entonces a veces es bueno saber, uno es como, ok, es esto. Yo también pongo parte ahí porque también fue mi culpa. Yo creo que somos muy conchudos al decir que siempre la culpa es del otro. No, también tenemos culpa nosotros mismos, ¿cierto? Porque permitimos muchas cosas. A veces es mejor tomar aire y callar. Lo he hecho. Yo sé que suprimir los sentimientos, suprimir las cosas no es bueno, pero a veces ahí es donde entra a jugar mucho el arte. Hay personas que sacan la ira, llegan, cogen la batería y empiezan a tocar, ¿cierto? Exacto. O la guitarra, o leen, o escuchan música. O escriben. La literatura sirve mucho para eso realmente. ¿A ti te ha servido? Demasiado. A tus 18 años sientes que en la escritura has encontrado una forma de, digamos, en algún momento, una situación familiar, puntual, en donde hayas sentido que escribir te haya permitido entrar en otro estado? Sí, muchas veces. De por sí, yo creo que para mí, los mejores escritos salen en los momentos más críticos. O sea, puede ser, no solamente es contra tu familia o contra vos, ¿cierto? También es contra la sociedad. Hace un tiempo leía un libro que se llama La puta de Babilonia, que es de Fernando Vallejo, y realmente vos quedas como, ok, hay cosas que sí, que son verdad. Y uno dice, vení, he tenido una venda en los ojos hace cuánto tiempo, y ahí es donde empiezas a decir, ya comprendo por qué no asisto a una iglesia, o por qué me voy tanto en contra de las normas o de la moral y muchas cosas, y ahí es donde entras a jugar con todo eso. ¿Y eso crees que te hace en algún momento menos reactiva, menos violenta, menos agresiva, el hecho de tomarte ese tiempo a través de la literatura y entender un poquito más? Sí, yo creo que ya será en el manicomio. No, en serio. A veces pienso que es como, necesito escribir, necesito hacerlo. Hace un tiempo estuve muy enojada con mi mamá y escribí algo que se llamaba Renuncia a ser tu hija. Y es muy fuerte. Yo lo eliminé de una página en la cual publico y yo, ok, es necesario ya. Era Se puede también hacer una pausa frente a, digamos, decir ese texto ya no es necesario tenerlo allí. Exacto, ya es como, bueno, lo viví, lo expresé, lo sentí en carne propia porque dolió mucho. Yo creo que a vos que, pues, mi mamá no lo ha leído, menos mal, porque yo creo que me desherea. Pero donde lo lea va a ser como, Y quizá ya no es necesario. No, ya no es necesario. Es mejor tomarse el tiempo. Tal vez las personas que escriben y lo tienen, que utilizan el arte, ¿cierto? O muchas otras cosas como la musicoterapia, yoga, que eso también sirve. Entonces llegan y como, no, o sea, tengamos calma, yo sé que puedo expresar esto de otra manera. Y eso sirve. Muy bien, muchísimas gracias, Michelle. Vamos a hacer una pausa para también escuchar la opinión de Estefanía y de Luz Diony. Y a propósito de a todo el mundo no le funciona todo, como decíamos, es un proceso individual, particular. ¿Qué hacemos cuando estamos en un momento de alteración, de suma tristeza, rabia, dolor? ¿Contra quién a veces reaccionamos o muchas veces contra nosotros mismos tenemos actitudes muy violentas? Vamos a identificar cómo podemos propiciar la paz adentro y afuera para que el tema de la no violencia sea una realidad y ya no un asunto lejano. En unos minuticos estaremos en Zona Interactiva. Les recuerdo, 232-4604 es una de nuestras líneas y la 018-515-015, una línea de contacto nacional. Nos puedes llamar desde donde estés. Red Vital está aquí para conectarte con la vida. Te recordamos que Saberte Ver es ese espacio que Teleantioquia le ofrece a todos sus televidentes para que las quejas, las preguntas, los comentarios sobre su parrilla de programación, lo que ven al aire, sean escuchados, compartidos. El correo es defensor@teleantioquia.com.co. De este modo, Saberte Ver estará también siempre respondiéndote y acompañándote desde la Defensoría del Televidente. Entramos en Zona Interactiva. Y
Y seguimos aquí conversando. Frente al tema, Estefanía tiene una opinión también particular. Ante la rabia, ante la ira, ¿cuál es tu reacción a la hora de estar con el otro y comunicarle lo que sientes? La verdad, cuando tengo mucha ira, me pongo a llorar. O sea, llora uno incansablemente, es desesperado, es como cuando un niño se seca. Y pues yo he vivido eso, yo reacciono así. Hay gente que le da por empezar a decir palabras oeces y bueno, mi reacción es llorar. Es la única manera pues que me controlo y eso. Voy a optar por no volver a escribir cuando tengo ira, porque en la universidad nos plantearon pues un título para un trabajo. Se llamaba La venganza del taxista. Y bueno, decidí hacerlo en un momento de ira. Y la historia pues que salió totalmente negativa, tanto que el personaje resultó matando a la familia y a la novia. Entonces, pues definitivamente escribir con ira a mí no me funciona, y respirar tampoco. Eso tiende a ofuscarme más, me ofusca más, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando empiezas a respirar? No sé, como que siento como esa impotencia, como que de meter pues como el golpe. Eso antes como que me da aires como de pronto de golpear a una persona, entonces por eso respirar no. Yo creo que la solución más fácil es como uno irse, alejarse. Pero de pronto usted está discutiendo con su mamá o su papá y usted se va, entonces él va a considerar que es una falta de respeto porque lo está dejando hablar solo, entonces de pronto el problema tiende a agrandarse, entonces pues es como muy complicado, depende con quién uno está discutiendo, de pronto toma las decisiones y las reacciones. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Vamos a retomar un momentico lo que dice Estefanía, que es bien importante. ¿Qué podemos decir frente a la opinión de Estefanía, sus reacciones físicas, que son distintas a las de Michelle, específicamente frente a la escritura? Nos plantea una pregunta también, si lo que escribo es tan negativo, casi tan violento, entonces ¿qué hago con esto? No me funciona. ¿Qué podemos decir? Pues yo tendría dos observaciones al respecto. La primera, a mí me parece supremamente importante expresar lo que se siente. Por ahí se dice que lo que uno no expresa lo termina actuando, y lo actúa con agresividad o lo actúa con violencia, es mejor plasmarlo. El arte es una excelente manera de plasmarlo. De pronto habíamos discutido que podría ser distinta la manifestación y la expresión corporal y artística de los diferentes sentimientos. Posiblemente, claro que con el título era difícil pensar que la historia fuese diferente, pero si lo hubieses escrito con miedo o lo hubieses escrito desde el sentimiento del amor, hubiese podido cambiar el resultado. Entonces fue una manera de expresar el sentir. Me parece importante expresar para no después actuar. Y el segundo componente, me parece importante decirlo, es que tristemente estamos en una cultura que no nos enseña la expresión de todos los sentimientos. Es más, ¿qué pasa cuando un niño varón está llorando? ¿Qué es lo primero que le dicen? Que eso no llore, porque eso es de niñas. Entonces nos castran la expresión de los sentimientos. Eso hace que sea bastante común que las mujeres llevemos todos los sentimientos a la tristeza y los hombres al enojo. Muchas veces un hombre tiene enojo y ¿qué? Tiene tristeza y parece enojado. Incluso ante la alegría y el amor a veces es difícil hacer una lectura de que está bien. Y en nosotras, como manejamos tan bien la tristeza y es tan validada, es muy frecuente que tengamos miedo y lloremos. Que estemos enojadas y lloremos. Que amemos y lloremos. Y que estemos tan alegres que lloremos. Porque no sabemos manejar los otros sentimientos, sino que los llevamos al sentimiento primario que sí sabemos expresar, que es la tristeza. Pues no es que esté mal, pero sería interesante evaluar si vale la pena terminar siempre llorando, o si lo que puedo hacer es expresar, tengo mucho enojo, yo lo que necesito es esto, te voy a pedir que me des un espacio para reflexionarlo y luego lo volvemos a hablar. Porque el problema no es expresar el sentimiento, el problema es que por el sentimiento quede un problema no resuelto. Me voy y ya. ¿No? ¿Cómo voy a regresar después a solucionarlo? A mí me parece muy importante para complementar, y es que todas las personas debemos superar estas situaciones para que no aumentemos las problemáticas. Y como lo decía Michelle y como lo decía Estefanía, hay muchas formas de expresarlo y ellos como lo expresan es muy asertivo. Pero también vamos a otras situaciones donde no es tan asertivo, donde la persona se va o al consumo de sustancias o a la prostitución
o a otras prácticas inadecuadas que atentan contra su vida. Entonces, lo que decía Estefanía, o sea, yo escribo y depende como esté el resultado, pero listo, lo hiciste, lo sacaste afuera y no se quedó con ese sentimiento que tenía allá, que la represión de sentimientos es la que finalmente ocasiona en los seres humanos tantas situaciones negativas. Y a propósito, digamos que felicitaciones por ese escrito de La venganza del taxista, que aunque te haya parecido muy escabroso, por fortuna también es conectarte con la posibilidad de sentir ira, reconocerla, sacarla, y no siempre a través de un llanto que también termina muchas veces siendo inconsolable y que te permite experimentar de otra forma un estado así. Vamos a recibir una llamadita, nos llama Gloria Castrillón. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Quería felicitarlos por esos programas tan maravillosos que pasan a diario. Qué rico que te gustan, Gloria. ¿Qué piensas de este tema de hoy? ¿Es fácil propiciar la paz, la conciliación, o a veces es más fácil pelear? ¿Qué piensas tú? Es fácil. Lo que pasa es que uno a veces no tiene como quien lo escucha a uno, sino que si uno tiene una persona que pueda dialogar con ella, muy agradable, ¿cierto? Porque uno así a través del diálogo se puede entender. Quería felicitar a la doctora Luz Dari, es mi comadre, la felicito porque es una persona muy valiosa, demasiado valiosa, y tiene pues muy acertada toda la forma de ella expresarse ante el público. Quiero agradecerles y darle un saludo, y a todos felicitarles por tan maravilloso programa. Feliz tarde. Gloria, muchísimas gracias. Pues mire, Gloria se conecta con ustedes también por la labor que han hecho en el barrio, y quiero, obviamente, Luz Dari, ese reconocimiento es para ti también. Y le voy a preguntar a nuestra invitada Luz Diony, que es seguramente una de esas madres de familia que se ha visto beneficiada de la labor que realizas, de cualquier tipo de acompañamiento a las familias. Tú, como madre de familia, ¿cuál crees que debería ser la actitud frente a la educación de los niños y las niñas para que no pase esto que nos mencionaba la doctora Carolina? Cómo muchas veces limitamos al niño y a la niña en su expresión y creemos que así estamos poniendo orden y convivencia en casa, y lo que pasa muchas veces es que estamos generando y creando seres que se reprimen y que después pueden violentarse o violentar a otros. ¿Cómo crees que se puede educar para que se exprese desde todos los sentimientos y no haya conflictos violentos? Es muy importante sensibilizar a la familia de que el niño y niña tienen sentimientos diversos y que deben de dejarlos que los expresen. Igualmente, el proceso de formación también debe de ser muy equiparado en las instituciones educativas, donde esa perspectiva de género no nos pongan esos estereotipos de quién puede llorar, quién puede manifestar. O sea, porque si una niña manifiesta ser brusca, entonces ya la tachan de ese estereotipo que la sociedad nos está marcando. Entonces, desde la casa, permitir que nuestros hijos expresen sus sentimientos, darles a ellos ese permiso y dárselo uno mismo. Porque es tan importante que ellos sepan que usted, además de ser la mamá, también es un ser humano y que también tiene sentimientos, y que igual como siente de que alegría, amor, también lo necesita. Entonces, hay veces esa mamá también necesita un abrazo, hay veces esa mamá también necesita que la escuchen. No es solamente la autoridad en una casa, sino que es también el ser humano con el cual se puede interactuar y se puede llegar a una concertación. Has tocado un tema muy importante, Luz Diony, y es el tema de cómo humanizamos la figura a veces ideal que tenemos de mi papá siempre es fuerte y sabe responder, o mi mamá siempre la tiene muy clara también, entonces nunca está alterada, o si se altera, digamos que no logramos reconocer como hijos, en ese papel de hijos, que esos seres humanos allí pueden atravesar por distintos estados. Entonces también nos sentimos, en algún momento los hijos se pueden sentir fácilmente vulnerados o agredidos, cuando también ese ser humano, papá, mamá, puede estar expresando algo que no necesariamente es una agresión. ¿Cómo educar para entender que son seres humanos también, que están aprendiendo, que están creciendo también? Yo pienso que puede ser en gran medida con el ejemplo, con que papá y mamá también se den el permiso de reconocerse frente a los hijos como seres humanos. A veces el hijo, la hija encuentra a la mamá llorando y ¿qué tienes? Nada. No quiere decir que le va a contar y lo va a involucrar en el problema o en la situación, pero perfectamente se le puede decir estoy triste o tengo una situación,
y cuando ya la resuelva, mira, utilicé tal estrategia para resolver la dificultad, pero hablar desde ese lugar humanizado, no de yo no me puedo dejar ver triste, no me puedo mostrar débil, no me puedo mostrar mal, porque es importante que los hijos nos vean también en estas situaciones e incluso involucrarlos en una situación social, en una situación familiar donde puedan tener voz y voto y escuchar sus soluciones. A veces nos sorprendemos con las soluciones, por ejemplo, cuando una pareja está en una separación y no involucremos a los hijos y con mucho susto de qué va a pasar con ellos cuando ellos mismos a veces dicen, no, pero relájese, pero es que están muy agresivos, pero entonces evidentemente con la inteligencia necesaria saber en qué momento hacerlo, pero desde el mismo ejemplo darles a entender a nuestros hijos que somos seres humanos, bajarnos de ese pedestal en el que nos montan y que nos permitamos relacionar con ellos desde el amor. Muy bien. Luz Dare, ¿querías añadir algo? Sí, a mí me parece que, como lo decía la televidente, es muy fácil vivir bien. O sea, el ser humano y nosotros mismos complicamos todo. ¿Por qué? Porque en vez de hacer la tarea de manera adecuada, enredamos todo de una manera que para encontrar eso tan fácil, primero pasamos por una serie de situaciones para poder encontrar la solución. O sea, y cada uno la tiene. O sea, cada uno tiene la fórmula perfecta y es comunicarse adecuadamente, entender que somos humanos, que llámese el hijo de 2 añitos al de 13, al de 20, todos somos humanos, como le decía Diony, todos somos humanos en esa medida donde todos nos sintamos así, que el otro tiene sentimientos, que el otro también le duele, que el otro también le enerva cuando lo gritamos o nos dirigimos de una manera inadecuada a él. Entonces, en esa medida, en esa capacidad que tenemos de lo que no quiero que me hagan, no se lo hago al otro. Entonces, si nos entendiéramos desde esa medida, esto sería muy fácil. Pero hacemos mucho, o sea, complicamos toda la existencia. Eso de complicarlo muchas veces no es un asunto fortuito, o sea, es decir, no surge de la nada, tiene un origen en nuestros propios procesos que no hemos entendido, elaborado en nuestra historia. Hablando de esos procesos que pueden estar allí en nuestra historia, que a veces no sabemos, están también la situación, por ejemplo, de creer que hablamos claramente, propiciamos la paz y de repente se da uno cuenta que uno mismo puede estar propiciando el conflicto sin tener una confrontación frontal, es decir, agresiva verbalmente o agresiva físicamente. Lo que quiero tocar aquí es el tema de esa comunicación no verbal, de simplemente un gesto, de una actitud constante, una mirada o un comentario permanente, recurrente, es que otra vez vamos a empezar, es que aquí viene el conflicto otra vez, es que esto es lo mismo de siempre, decir que siempre las cosas son igual o que nunca. ¿Qué tipo de situaciones son cotidianas en la esfera de la pareja? Por ejemplo, que es muy importante hablarlo porque pareja también son pareja de madre e hija, ¿cierto? Pareja son 2 personas que estén allí encontradas en una situación de conflicto. Esa comunicación no verbal y ese de propiciar el conflicto sin darnos cuenta. ¿Qué hay ahí? Mira, detrás de esto hay un no saber comunicarnos. Paradójicamente nos dan clases en la Universidad de Comunicación o nos enseñan que la comunicación es un emisor, un canal, un receptor, una retroalimentación y ya. La comunicación es bastante compleja, muy sencilla y a la vez bastante compleja. Hay elementos que cuando no se utilizan hacen que se vuelva muy compleja y que cuando sí se utilizan la hacen muy sencilla. Por poner un ejemplo y mencionar 3 que nuestros televidentes pueden empezar a usar desde ya y nosotras mismas es, primero, es fundamental hablar en primera persona. Es que siempre ocurre tal cosa, la gente opina, aquí no se puede decir nada. No, yo pienso, yo opino, yo creo, yo siento. El segundo es el reflejo como elemento de comunicación. Lo que yo estoy escuchando es esto, es eso lo que quieres decir. Porque si no nos vamos a un comentario que ahorita hacían ustedes frente a la mala interpretación. Yo estoy diciendo una cosa y eso lo vino en terapia todo el tiempo. Por ejemplo, una mujer puede decir, yo no tengo ganas, a mí no se me antoja, estoy teniendo dificultades sexuales. Y le pregunto a la pareja que está escuchando y dice que no me quiere y no quiere estar conmigo. Y con seguridad que eso fue lo que escuchó. Entonces el reflejo es un excelente elemento, que no se convierta en burla, no es repetir y burlarnos de lo que la otra persona está diciendo, sino tratar de entender qué está diciendo. Es decir, te entendí bien, esto fue lo que me quisiste decir, esa pregunta retórica sirve. Para muchísimo.
Y el tercero sería la empatía. Yo estoy sintiendo esto, entonces ¿cómo me pongo en los zapatos de la otra persona, a pesar de lo que yo estoy sintiendo, sin perder mi propia subjetividad, y tratar de entender qué está sintiendo para poder entender yo también qué estoy sintiendo? Suena muy complejo, yo por lo menos tuve que tener 4 años de entrenamiento en la maestría para aprender a hacerlo, pero cuando ya se conoce, ponerlo en práctica es muy sencillo. Esa es la parte que decíamos ahora, puede ser tan fácil como poner en práctica 3 elementos o tan complejo como decir, eso es imposible, yo que me voy a poner a hablar así cuando esté enojado. Entonces, la importancia es tener el conocimiento para poderlo hacer y empoderarnos desde ese saber. Y la importancia entonces, ¿qué queremos recibir en medio de una situación de conflicto? ¿Perpetuarlo, extenderlo, agobiarnos repitiéndolo o por el contrario, saldarlo, solucionarlo, transformar la situación? Tenemos a Teresa que nos llama desde Caicedo. Teresa, buenas tardes. Muy buenas tardes, para felicitarlos por este grandioso programa, señorita. Qué rico, Teresa. Ya los escucho. Me parece muy bien que te conectes con nosotros siempre, qué rico. Elegancia de programa, se entretiene uno, oiga, yo soy, como le dijera, lo que pasa es que allí en la felicidad en el colegio, como que los profesores se igualan con los niños, no tienen como, no, es que queda uno aterrado, señorita, porque qué pesar, es como uno en la cara, si uno se va a igualar con ellos no hace nada, ¿cierto? Se exige respeto tanto para el niño como para uno, ¿cierto? Teresa, ¿crees que en el colegio pasa mucho esto de que fácilmente el profesor se sale de casillas y pierde la autoridad, o que el niño muchas veces asume una posición de irrespeto? ¿Crees que eso pasa mucho en el colegio? Señorita, eso pasa mucho, inclusive con mi nieto mayor, porque son mis nietos, ¿cierto? Mi hija es cabeza de hogar, imagínense, y ellos los criamos entre las dos porque ellos papá no tienen, ¿cierto? Entonces imagínense que con el niño, con el otro pasó lo mismo, y él no quiso seguir estudiando, imagínense, hoy en día está que no terminó bachillerato. Entonces ahora el otro tiene 15 años y nos da mucho pesar por eso, porque imagínense que, por ejemplo, hacen un taller, por ahí 10 niños, y imagínense, señorita, que yo creo que todos los niños son testigos que sacaron los 10 todo bien, todo, y resulta que el de nosotros lo dejaron por un lado que porque sacó todo malo, y entonces ellos dicen que ellos son testigos que él lo hizo igualito, que lo sacó igualito, y al de nosotros no lo dejaron. Entonces, Teresita, pues nos estás contando un tema muy importante, como nos queda poquito tiempo y te queremos responder porque es importante que te lleves ese mensaje para tu casa, te quiero preguntar si tienes alguna otra inquietud. Ya te fuiste. Bueno, Teresa, te vamos a responder, vamos a ver esta notica y después de esta nota te respondemos, porque también queremos ver cómo desde casa muchas veces no nos enteramos de lo que pasa en el entorno escolar y cómo el entorno escolar puede afectar la salud mental, la convivencia y la paz de un niño o una niña. Vamos En Conexión. Hoy te ponemos en conexión con el libro Vivencias Urbanas de Paz, del autor Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave. En este texto encontrarás un trabajo que recopila las experiencias del gobierno local en la gestación de la convivencia desde el consenso y la participación de sectores privados, públicos y desde la sociedad civil. También analiza las experiencias intersectoriales de convivencia ciudadana en la ciudad de Medellín en los últimos 20 años. El libro lo puedes encontrar en la red de bibliotecas de la ciudad. También te invitamos a leer el artículo La paz y la convivencia se aprenden en casa, de la autora Lucy Bueno Calderón. Este texto aborda el tema de la sana convivencia con los otros, la forma en que el respeto, la tolerancia, la sinceridad y el amor son bases que se deben fundamentar en casa para vivir en armonía con todos, sin invadir los espacios personales y permitiendo el desarrollo de la autonomía. El texto lo puedes encontrar en www.vanguardia.com. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Muy bien, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente Teresita? Tú cómo lo ves, Luz Dari, que fuiste docente, ¿qué tipo de respuesta le podemos dar? Bueno, la señora tiene mucha razón, porque de la experiencia
como profesional en desarrollo familiar me toca trabajar mucho también con los docentes, especialmente por la falencia que vemos, que al docente también hay que educarlo para ser papá, mamá y para poder entender esas etapas del desarrollo. Entonces ella tiene total razón en cuanto a que eso sí pasa en los colegios, la estigmatización y rotulación a los niños. De los niños, y es importante que busques ayuda, que exijas también los derechos también como cuidadora y acudiente de ese niño. El Congreso Latinoamericano de Sexología que tendremos la próxima semana del 10 al 13 de octubre, ¿qué nos puedes contar, Carolina, a propósito del enfoque de derechos humanos sexuales y reproductivos, que son un escenario también de muchas violencias cuando se vulneran y no se reconocen? ¿Qué tipo de información habrá en torno al tema de propiciar paz, convivencia, respeto, también desde la sexualidad? Claro que sí, es un evento bien bonito, el que quedan absolutamente todos y todas invitadas, un evento de ciudad, un congreso latinoamericano donde desarrollaremos todos estos temas, tendremos 183 ponentes con diferentes actividades académicas, desde simposios, talleres, actividades vivenciales, un evento bien bonito de ciudad el día 10 de octubre dirigido a toda Medellín, donde vamos a tener 12 escenarios absolutamente gratuitos en todas las parques, bibliotecas de la ciudad. Ustedes en la página de internet www.clases2012.com, clases como de ir a clases, clases2012.com, pueden encontrar la información. Vamos a tener ponentes nacionales e internacionales que van a dictar estas conferencias gratuitas en el transcurso de todo el día. Y del 11 al 13 vamos a tener el congreso como tal, dirigido al público en general, un congreso sui generis, porque generalmente es para médicos o educadores, o este es el público en general, y profesionales que trabajen con todo lo que tiene que ver derechos sexuales y violencias sexuales. Muy bien, porque es un escenario también en donde la paz y la no violencia es necesario. Muchas gracias. Gracias, Carolina, gracias, Luz Dari, Michelle, Estefanía, Luz Diony. Sigan adelante en esta red por la paz, por la no violencia en todos los escenarios. El 66% de las personas considera que el respeto por la opinión del otro es muy importante. Es muy importante el respeto por la opinión del otro, y que cuando se trata del conflicto, cuando se trata de la no violencia, de propiciar la paz, es importante también no tomarse todo de manera personal, sino escuchar sin prevención. Estos dos puntos fueron los que las personas más votaron, 66% por el primero y 33% por el segundo. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, un aplauso para todas ustedes. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal.